Aquel documento no era un simple papel. Era una verdad largamente escondida, una confesión enterrada que, al salir a la luz, rompía décadas de silencios, de versiones oficiales, de relatos repetidos como letanías familiares. Kiko Rivera la encontró sin buscarla, o al menos eso pensó durante los primeros segundos de asombro. Fue una tarde de bochorno, en Cantora, una de esas jornadas en las que el tiempo parece detenido, y el calor, más que sofocar, aplasta el ánimo. Caminaba sin rumbo, sintiendo un vacío difícil de nombrar, una incomodidad interior que no cedía con descanso ni distracción. Había regresado a esa casa vacía por necesidad, aunque no supiera exactamente cuál. Sus pasos, casi automáticos, lo llevaron por los pasillos sombríos, por estancias que ya no le pertenecían, hasta llegar a aquel lugar al que siempre había temido, el sótano. Ese rincón, cubierto de polvo y de sombras, siempre le había provocado una inquietud infantil, como si guardara algo prohibido, un secreto no pronunciado por los mayores. Allí se percibía una carga invisible. Era como si el aire mismo susurrara advertencias. Se enfrentó al desorden, muebles cubiertos, baúles antiguos, cajas anónimas. Comenzó a mover objetos sin saber por qué, solo siguiendo el impulso de quien necesita encontrar algo, aunque no sepa qué. Fue entonces cuando la vio, una caja de madera, con herrajes oxidados, arrinconada como si alguien hubiera querido hacerla desaparecer sin destruirla. La abrió. Dentro, papeles, carpetas, recuerdos sin demasiado valor aparente. Hasta que vio aquella carpeta. Roja. Sin etiquetas. Sin nombre. Corriente, sí, pero contenía algo distinto. Lo supo apenas la rozó. Al abrirla, el corazón comenzó a latirle con fuerza. Entre varios documentos, algunos mecanografiados, otros escritos a mano, había una carta. Fechada. Firmada. El puño y letra no dejaba lugar a dudas. Su padre. Paquirri. El impacto fue seco, absoluto. No había espacio para el llanto, ni para el alivio. Lo que sintió fue una mezcla de rabia y vacío. La tinta de aquella carta ardía como un hierro al rojo. Su nombre estaba ahí, mencionado con claridad. No como una nota marginal, no como una concesión. Su padre hablaba de él con determinación, con voluntad. Lo incluía, lo reconocía, lo protegía. El testimonio era inequívoco. No había sido olvidado. Había sido silenciado. Todo lo que durante años le repitieron, que era muy pequeño, que no fue considerado, que no quedaba nada por descubrir, se derrumbaba en esas líneas. No era una carta más. Era la pieza que faltaba para que todo tuviera sentido. Una prueba que confirmaba sus sospechas más dolorosas, que alguien había decidido que él no debía saber, que se le había negado la verdad, deliberadamente. El ambiente en Cantora se volvió opresivo. Las cortinas viejas dejaban pasar una luz amarillenta que parecía rendirle homenaje al papel envejecido. Se sentó en una silla, con la carta temblando entre sus dedos. La leyó una vez, luego otra, y otra, como si necesitara que la tinta se le impregnara en la piel. Cada palabra le taladraba una certeza nueva. No lo habían excluido por olvido, sino por interés. Había crecido bajo un relato manipulado, en el que se le atribuía un lugar marginal, en el que su propia existencia parecía una nota a pie de página dentro de una historia familiar glorificada. Recordó frases, gestos, miradas. Comprendió que el pasado había estado lleno de señales que nunca supo leer. El silencio, los temas evitados, las respuestas esquivas. Todo tenía sentido ahora. Recordó a su madre, Isabel. Siempre tan firme, tan calculadora, tan estratega. Durante años había creído que lo cuidaba del mundo exterior, pero ahora sospechaba que quizá lo resguardaba de una verdad que no le convenía que supiera. Kiko sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo la traición de los hechos. Era la traición del amor. Había sido educado para aceptar, para no preguntar, para no remover las aguas. Le enseñaron a quedarse al margen, a no estorbar. Lo habían hecho sentir como una molestia, como alguien que no debía exigir nada. Y lo creyó. Porque confiaba. Porque no tenía otra opción. Pero esa carta, ahora, desmentía todo. No pudo callar. No podía. El silencio se le volvió insoportable. Tomó su móvil, marcó el número de su hermano. La voz apenas le salió, pero era firme. «Tenemos que hablar», dijo. «Lo que he encontrado lo cambia todo». Hubo silencio al otro lado. Un silencio largo, intenso. Y luego nada. Francisco no respondió ese día.
ni el siguiente. Kiko entendía por qué. Esa llamada no era un simple intento de comunicación. Era una declaración de guerra. Lo que él tenía en las manos no solo reescribía su historia. Desestabilizaba los cimientos de una estructura familiar construida durante décadas para proteger ciertos intereses y ocultar ciertas verdades. Desde aquel día, la carta se volvió parte de su cuerpo. La llevaba en la chaqueta, como un talismán, como un documento sagrado. Dormía con ella al lado. Se despertaba en mitad de la noche y la volvía a leer, por si acaso todo había sido un sueño. Pero las palabras seguían ahí. Imperturbables. Reales. Kiko ya no podía comportarse igual. No podía sentarse en una mesa familiar sin ver en cada rostro la sombra de la mentira. No podía abrazar sin dudar de quién había sabido y quién había callado. ¿Quién había leído esa carta antes? ¿Quién había tomado la decisión de enterrarla? ¿Cuántos fueron cómplices del silencio? Su entorno empezó a sentirlo. Las miradas evitaban la suya. Las llamadas se redujeron. Algunos amigos se alejaron. La incomodidad era palpable. Había removido una verdad que muchos preferían muerta. Una noche se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro. Su padre. En traje de luces. Firme, valiente, con la mirada al frente. Kiko le habló en voz baja. Tú querías que yo supiera, ¿verdad? Por eso lo escribiste. No era para ellos. Era para mí. Para este momento. Y al decirlo, sintió que algo se abría en su interior. Una llave invisible, un mecanismo que se liberaba. Al día siguiente, tomó una decisión definitiva. Si nadie quería hablarlo en privado, lo haría público. Ya no era solo una cuestión familiar. Era su historia, su derecho, su identidad. Grabó un vídeo. No leyó la carta aún. Solo dijo que existía. Que lo cambiaba todo. Que había mentiras. Que alguien tendría que rendir cuentas. Y que él ya no se iba a quedar callado. La reacción fue fulminante. No habían pasado ni 15 minutos desde que la entrevista se emitió y ya el teléfono comenzaba a vibrar sin descanso. Al principio fueron mensajes, notificaciones que se agolpaban en la pantalla como si quisieran tumbarla. Luego llamadas. Una tras otra. Sin pausa, sin respiro. Medios de comunicación ansiosos por más titulares, seguidores que querían mostrar apoyo o criticar sin piedad. Conocidos que volvían del pasado, amigos de juventud que se creían con derecho a opinar. Era como si una tormenta que llevaba años gestándose hubiera estallado de repente, arrasando con la calma artificial que hasta entonces había sostenido su vida. Las reacciones fueron tan inmediatas como contradictorias. Las redes se inundaron de opiniones divididas. Algunos lo tildaban de valiente, de haber tenido el coraje de hacer lo que tantos otros habían callado durante décadas. Un gesto de honestidad brutal, decían, un acto que, por fin, rompía la cadena de silencios heredados. Pero también hubo quien lo señaló sin compasión. Traidor, desagradecido, oportunista. ¿Cómo se atreve a hablar así de su madre?, se leía en los comentarios. Eso no se hace con la familia. El apellido Rivera, tan vinculado al mundo del toreo, a una estirpe de gloria y tradición, volvía a ocupar titulares. Pero no por una hazaña en la plaza, ni por un reconocimiento público. Esta vez no era por un triunfo familiar, sino por una herida abierta de par en par, sangrando a plena vista. Un Rivera había roto el pacto. Y no con la prensa. Con la historia. Con el linaje. Con el silencio. Isabel no tardó en llamar. Pero no lo hizo desde la ternura de una madre dolida ni desde la necesidad de aclarar malentendidos. Su voz, al otro lado de la línea, era gélida. Ni un temblor, ni una pausa. ¿Qué has hecho?, preguntó con tono afilado, como si cada palabra llevara un filo oculto. Él no dudó. No se permitió vacilar. He dicho la verdad, respondió, con una firmeza que no había sentido nunca antes en su vida. Eso no se hace, fue todo lo que ella replicó. Hay cosas que deben quedarse dentro de la familia. Él no contestó, pero su pensamiento fue claro, incluso para ella, al otro lado del teléfono. ¿Aunque eso implique mentir? ¿Aunque eso signifique fingir que un hijo no existe? La conversación no dio más de sí. Hubo un silencio tenso, cargado de lo que nunca se dijo, y luego el sonido mecánico y definitivo del corte de llamada. Esa noche, Kiko no pudo dormir. No por el miedo a las consecuencias, ni por la culpa, porque no había culpa, sino por algo más profundo y difícil de describir, una transformación.
Sentía como si por dentro se estuviera rompiendo una costra antigua, como si una piel ajena, impuesta desde niño, se estuviera despegando al fin de su cuerpo. Una piel que nunca fue suya, que llevaba años intentando arrancarse sin éxito. Y ahora, por primera vez, podía respirar. Respirar de verdad. No como quien toma aire para seguir interpretando un papel, sino como quien por fin se permite vivir desde la verdad. Ser él. Sin adornos. Sin máscaras. Sin miedo. Libre. Pero aquello no era un final. Era apenas el comienzo. Al día siguiente, temprano por la mañana, llegó algo distinto. No fue una llamada ni una felicitación. Tampoco una crítica pública. Fue una carta. Pero no cualquier carta. Era un sobre blanco, de tamaño mediano, con un membrete en el reverso que lo decía todo. Un bufete de abogados en Madrid. El mensajero no pronunció una sola palabra. Solo alargó el papel para que Kiko firmara la recepción. El sobre pesaba, y no por lo que contenía físicamente, sino por lo que representaba. Un peso simbólico, emocional, casi familiar. Lo sostuvo entre las manos sin abrirlo durante varios segundos. No hacía falta. Ya sabía perfectamente lo que significaba. Era una advertencia. Una amenaza vestida de legalidad. Una nueva forma de silencio, esta vez escrita en lenguaje técnico, frío y calculado. Pero a Kiko no le tembló el pulso. Ni una sola parte de su cuerpo se inmutó. Sonrió, incluso. No con burla, sino con alivio. Porque ya lo había entendido todo. Ninguna amenaza, por bien redactada que estuviera. Ningún documento, por oficial que fuera. Ningún castigo, por severo que se presentara, podría devolverlo al lugar del que acababa de escapar. El silencio ya no era una opción. La obediencia tampoco. Había cruzado un umbral. Y del otro lado estaba él. Por fin. Durante años lo hicieron dudar de sí mismo. Lo rodearon de medias verdades, de silencios estratégicos, de comentarios cuidadosamente sembrados para hacerlo sentir equivocado, exagerado, desorientado. Le hicieron creer que su malestar era caprichoso, que su incomodidad era una forma de ingratitud, que el dolor no servía de nada si no encajaba con la imagen que se esperaba de él. En lugar de respuestas, recibió versiones. En lugar de comprensión, etiquetas. Y no fue un acto aislado, sino una estrategia colectiva, persistente, una forma de manipulación silenciosa, pero devastadora. Querían convertirlo en el problema, en el débil, en el hijo perdido que nunca supo adaptarse. Lo estaban aislando, pero no de forma directa. Lo hacían con gestos, con omisiones, con palabras que parecían inocuas pero estaban cuidadosamente calculadas. Lo estaban desestabilizando a escala masiva. Habían comenzado una campaña de distorsión emocional que lo presentaba como el inestable, el resentido, el que hablaba demasiado porque no sabía lo suficiente. Sin embargo, mientras más intentaban arrinconarlo, más nítido se volvía el paisaje interno que él llevaba años intentando descifrar. La carta que había recibido de su padre, lejos de ser una confesión vergonzosa, era una prueba silenciosa, una llave que abría una puerta que siempre había estado allí pero que nadie se había atrevido a cruzar. Era un eco que llevaba años resonando dentro de él, esperando una voz que lo reconociera. Y ahora que por fin se había atrevido a escuchar, comprendía que tenía una responsabilidad con ese eco. No enterrarlo, no silenciarlo, sino responderle. Fue así como Kiko empezó a moverse con cautela. No con rabia, sino con una necesidad profunda de entender. De descubrir que intentaba decirle su padre entre líneas, que había querido gritar en silencio durante tantos años. Había dejado rastros, señales, personas, fragmentos. Y una de esas pistas lo llevó hasta un viejo amigo de su padre, un hombre que había dejado el mundo público hacía mucho, alguien que vivía alejado de todo y de todos, en una casa escondida tras la maleza y los recuerdos. Cuando abrió la puerta y lo vio, no preguntó nada. Solo dijo con una voz áspera, cargada de décadas y de dolores: tu padre siempre tuvo miedo de que crecieras dentro de la mentira. Le entregó una pequeña caja de madera, vieja pero cuidada, como si supiera que su contenido tenía peso. Dentro, una cinta, una grabación privada nunca difundida. Una entrevista que su padre había concedido a escondidas, tal vez en un momento de agotamiento o de valor. Da igual cuál fue la motivación, lo importante era lo que decía. La voz era clara, casi serena. Más humana de lo que Kiko recordaba. En esa cinta, su padre no hablaba como el personaje que el mundo conocía, sino como un hombre cansado de fingir. Lo único que quiero dejarle a mi hijo es que no tenga que cargar con lo que yo callé. Al escuchar eso, Kiko no lloró. No gritó.
No golpeó la mesa ni lanzó objetos. Simplemente respiró, profundamente, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera hacerlo sin que le doliera el pecho. Por fin sabía que no estaba loco, que no era él el problema, que había un legado que no era fama ni patrimonio, era silencio, y ese era el verdadero peso que debía desenterrar. A partir de ese instante, Kiko se sumergió en una búsqueda silenciosa, casi clandestina. Releyó cada página de la carta, cada anotación en los márgenes, cada subrayado en los diarios, cada entrevista archivada, cada frase grabada en sus recuerdos. Como si hubiese pasado toda su vida recolectando piezas de un rompecabezas que recién ahora podía empezar a armar. Luego hizo algo aún más difícil. Llamó a su madre. Fue una conversación larga, densa, llena de pausas y vacíos que decían tanto como las palabras. Ella sabía. No todo, pero lo suficiente. Había callado durante años no por miedo, sino por instinto. Porque sabía que en ese mundo, la verdad no te liberaba, te destruía. Le confirmó lo que él intuía, que la carta de su padre no era un gesto aislado, sino el desenlace de un camino lleno de puertas cerradas. Que hubo intentos de hablar, de explicar, pero alguien siempre lo detuvo. Que dentro de la familia había pactos, amenazas, intereses que preferían conservar la imagen antes que proteger la verdad. Lo que haces es valiente, le dijo al final, pero vas a estar solo mucho tiempo. Y así fue. El silencio se hizo aún más evidente. Las llamadas cesaron, los mensajes dejaron de llegar, los colegas lo ignoraban. Algunos, incluso, lo eliminaron de redes. Como si su decisión de hablar lo salpicara, como si contar su historia fuera una forma de traición colectiva. Pero él ya no buscaba apoyo. Solo pedía que no lo frenaran. Fue entonces cuando se contactó con una documentalista independiente. Una mujer que había trabajado con personas que venían de entornos familiares opresivos, de realidades marcadas por el miedo y el control. Se encontraron en una cafetería cualquiera. Él llegó con un cuaderno repleto de notas y una mirada cansada, pero firme. Ella lo escuchó durante más de 2 horas sin interrumpirlo. Al terminar, escribió en su libreta una sola frase. Esto no es la historia de un hijo contra su padre. Es la historia de un sistema que destruye a quien se atreve a sentir. Comenzaron a trabajar en secreto. Entrevistas sin cámaras, solo grabaciones de audio. Encuentros nocturnos. Archivos. Testimonios de personas que durante años habían tenido algo que decir y nunca encontraron el momento, ni el interlocutor adecuado. Empleados, viejos conocidos, compañeros de trabajo de su padre. Algunos colgaban el teléfono, otros pedían anonimato. Muchos simplemente decían, te creo, pero no puedo. La red del silencio seguía activa, palpitante. Pero Kiko no se detenía. Cada relato agregaba una pieza. Cada recuerdo disperso encontraba su lugar. Y lo que empezó a emerger no era una historia escandalosa ni un espectáculo morboso. Era una verdad profundamente humana. Inquietante, sí. Contradictoria, también. Pero auténtica. Una verdad que explicaba la distancia con su padre, las ausencias, las conversaciones que nunca sucedieron. Mientras tanto, la familia iniciaba su propia contraofensiva. Bufetes de abogados comenzaron a enviar advertencias legales, comunicados fríos. Contrataron un gabinete de crisis. Se filtraban falsedades en los medios, se manipulaban declaraciones, se descontextualizaban fragmentos del archivo personal de su padre para controlar el relato. Lo pintaban al como traidor, como desequilibrado, como amenaza para el legado de un hombre ilustre. Pero Kiko ya no era ese niño que buscaba aprobación. Algo dentro de él se había roto y recomenzado. Había dejado de querer encajar y empezó a querer comprender. No buscaba venganza. Buscaba justicia. No en tribunales, sino en la memoria. En el derecho de poder contar su historia sin pedir permiso. La documentalista le pidió un testimonio final, íntimo, largo, sin cortes. Grabaron en un estudio pequeño, con luz tenue. Kiko habló durante 2 horas. Sin apuntes. Sin filtros. Por primera vez dijo con firmeza, mi padre me quiso a su manera, sí. Pero también me temió. Porque yo representaba lo que él no pudo ser, lo que le enseñaron a callar, lo que tuvo que esconder para ser aceptado. Esta historia no es para destruirlo. Es para liberarlo. Y para liberarme. Al terminar, la documentalista no dijo nada. Apagó la grabadora y lo abrazó. Fue un abrazo que no resolvía, pero acompañaba. Que no borraba el dolor, pero lo hacía soportable. Entonces todo empezó a moverse con velocidad.
El documental estaba listo. Las piezas encajaban. Solo faltaba decidir cómo contarlo, cuándo y si estaban dispuestos a soportar lo que vendría después. Kiko sabía que ya no había marcha atrás, que la historia ya no era solo suya. Estaba a punto de ser de todos. La noche del estreno, se sentó en la sala de proyección con el corazón latiendo con violencia y una calma extraña a la vez. Había dedicado meses a revisar meticulosamente cada escena, a cotejar cada dato, a asegurarse de que no quedara ni una sombra de manipulación. No había adornos. No había artificios. Solo hechos. Porque entendía que, para sanar, la verdad debía mostrarse completa, sin recortes. Cuando la pantalla se iluminó y comenzaron a sonar las primeras voces, el silencio era absoluto. Las imágenes mostraban cartas, grabaciones, fotografías, testimonios que durante años parecían imposibles de escuchar. Sentía miedo, sí, pero también una forma nueva de alivio. Como si por fin pudiera dejar caer una carga inmensa que había llevado desde niño. Las reacciones no tardaron. Las redes sociales estallaron. Miles de mensajes llegaron, algunos de apoyo, otros de rechazo. Los medios se dividieron entre quienes lo atacaban y quienes comenzaban a investigar más a fondo. Su familia lanzó comunicados negando todo, acusándolo de traición. Pero Kiko ya no temblaba. Lo que no esperaba era el alcance que tendría su relato. La conversación trascendió su historia personal. Se instalaron debates públicos sobre el poder del silencio, el daño de las estructuras familiares cerradas, la necesidad de espacios donde poder contar lo que duele. Se organizaron grupos, foros, encuentros. Y, más importante aún, personas comenzaron a hablar, a compartir, a sanar. No todo fue fácil. Las amenazas, los insultos, el agotamiento emocional, las noches sin sueño, las dudas. Pero cada vez que alguien le decía gracias, me ayudaste a entenderme, ahora sé que no estoy solo, todo cobraba sentido. Y así, con el tiempo, las heridas comenzaron a cerrarse. Kiko dejó de ser un hijo buscando respuestas y se convirtió en un hombre que, al mirar de frente a su historia, había conseguido algo más poderoso que cualquier legado: libertad. Y cuando al fin, una noche, la casa quedó en silencio y el mundo pareció calmarse por un instante, Kiko cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, respiró sin miedo. Porque había dejado atrás la sombra. Porque ya no cargaba con lo que otros callaron. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, se había convertido en su única forma de paz.